Bueno, Vedrata Jonathan Benatlia, vamos a estudiar el libro Sera Shimshon, Rabbenu Shimshon Bar Nachmani, que fue un sabio que vivió hace unos 300 años en Marruecos. Hoy en día su obra está muy difundida, Baruch Hashem, y esto es una seguridad muy grande estudiar sus obras. No solo escribió sobre Parashat Shofar, escribió sobre infinidad de temas de la Torá, más ahora en castellano tenemos parte de su obra sobre la Parashá de la semana traducida. Entonces, estudiamos sus palabras, algunos aparte de sus palabras, y es segura para protección, para bendición, para éxito, para hijos, para descendencia de Sadikim. ¿Sí? Y mucha gente atestigua de cosas muy grandes y méritos de este Sadik. Y hoy, particularmente el día de la Ilulá de un gran Sadik de Am Israel, conocido por todos, nuestro maestro el Ari Akadosh, Rabbi Zahluri Ashkenazi, gran cabalista, murió en Sfat, está enterrado ahí también, Sfat, vivió 38 años y cambió el judaísmo. O sea, hay un judaísmo antes del Ari y después del Ari, seguro, eso nadie lo discute. Entonces, en el mérito de estos dos sadikim, que Akadosh Baruj Hu envíe bendición de salud, de éxito, de prosperidad, de, de Ruhaniut, rituales, Begashmiut y materiales a todo a Israel y en particular a este Kadosh, a todos los que están aquí conectados, estudiando las palabras de Rabbenu, que tengamos solamente Tobot y Yeshuot de Nehamot. Y este Shabbat que llega a nosotros, Shabbat Hazón, Perashá de Barim, último Umash de la Torah. Bien, Rabotai, vamos a adentrarnos. Dice acerca de por qué Moshe Rabbenu, Moshe nuestro maestro, primero reprochó al pueblo de Israel en alusión, es decir, no lo hizo directamente, y algo estuvimos estudiando durante la semana los lugares que él mencionó, y después sí se fue con todo, después sí fue directo a la yugular del pueblo de Israel. Entonces, así va a explicar nuestro maestro. Recuerden que él siempre está en el nivel del Sot, en el nivel de la que llamaríamos místico, cabalístico. ¿Ok? Para que lo tengamos ahí presentes. Dice, Ele Adevarim, Asher Diver Moshe, de Kol Israel. Estas son las palabras que habló Moshe de todo Israel, de todo el lado del Jordán, en el desierto, en el lado del Mar Rojo, en Parán, en Tofel, en Labat, Hazerot y Disaab. Menciona los lugares. Y Rashi ahí comenta, es un Rashi muy famoso, de que todos estos lugares son donde el pueblo de Israel cayó, donde son los lugares donde el pueblo de Israel cometió transgresiones. Ahora, pregunta Rashi, ¿por qué tiene que mencionar estos lugares donde cometió transgresiones? Y mencionando Rashi, porque Rashi es el nivel pashut, sencillo de la Torah. Dice, porque aquí Moshe les estaba llamando la atención de una manera sosegada, como cuando el padre le dice al hijo, ¿te acuerdas que hiciste cuando eras niño, cuando aquí, cuando acá? ¿Sí? Es como recordar toda la bondad de Dios y todas las cosas que Akadosh Baruj Hu ha hecho por nosotros, aunque nosotros nos equivocamos. Y los lugares no son los nombres reales, sino que cada lugar que habla aquí, Parán, Tofel, Labán, Hatzabed, Disaab, es un remes, es una alegoría a lo que hicieron, por ejemplo, Disaab, Dai, Saab, estudiamos aquí durante la semana, suficiente oro, mucho oro, ¿tiene que ver con qué? Con el becerro de oro. Es decir, cuando hay demasiado confort, demasiada comodidad, cuando todo se te es dado, hay un problema. Grande. Grande. Entonces Rashi explica, voy a tomar esto porque necesito. Rashi explica, citando las palabras de nuestros sabios, de bonita memoria, es por cuanto se trataba de palabras de reproche y que enumeraban todos los lugares donde el pueblo de Israel había enfurecido a Kadosh Baruj Hu, por respeto a los hijos de Israel, ocultó dichas acciones y solo mencionó por medio de aludirlas, citando solo lugares donde los hechos se llevaron a cabo. No dijo todo literal, sino que solo mencionó los lugares como estábamos hablando ahora. Pero cabe hacer una objeción, dice Rabenu, dice Rabbi, dice el Serach Shimshon. Pues más adelante, Moshe Rabenu les menciona
explícitamente las acciones que habían enfurecido a Kadosh Baruj Hu, como el pecado de los espías. O sea, al principio solo mencionaron lugares, pero después, ahí mismito, en el mismo capítulo, habla ya directo de ustedes, los pecados de los espías, por ejemplo, hicieron eh, el pecado del becerro de oro, la rebelión de Cora, siendo así, ¿de qué sirvió ocultar aquellos hechos y los escribiera aquí por medio de una alusión? ¿Y qué respeto les rindió Moshe Rabbeinu a Israel? Si al fin de cuentas se los reprochó de manera explícita. Si al final vino y les digo, esto. Primero sí, todo así muy calmado, muy sosegado, muy queriendo, pero después vino y les dijo, aquí, acá y acá hicieron esto, el pecado de los espías, Cora, la rebelión. ¿Mm? Ahora, hay que saber también, Rabotai, que al pueblo de Israel que le está hablando Moshe no es el pueblo de Israel que salió de Egipto. Han pasado 40 años, ¿ok? Han pasado situaciones, ha muerto la mayoría de las personas que estuvieron, que salieron con Moshe de Egipto. El mismo Aarón ya murió, la misma Miriam murió, todos los líderes fallecieron. Ahora es una nueva generación, ahora es un nuevo pueblo. ¿Sí? Son personas ya que no experimentaron el yugo. Entonces, a veces, y es un parte del liderazgo, pues saber frente de quién estás y cuáles son las realidades y cuáles son las condiciones de los que tienes frente a ti, cuál es su contexto, la vida. No, tú no puedes hablar con ellos, con esta generación, como hablaste con los que estuvieron en Egipto, porque ustedes no conocieron la esclavitud. No vieron los milagros directamente, exactamente. O sea, vieron milagros en el desierto, pero no vieron la situación como se vivía en Mitzrayim. ¿Okay? Es como cuando comenzamos a hablar, por ejemplo, a manera de ejemplo, comenzamos a hablar de cómo era el mundo hace 30 años. Comenzamos a hablar con un muchacho de hoy de 12 años, de 10 años, a explicarles que no había WhatsApp, no había celulares, que si uno quería hablar con alguien tenía que llamarlo al teléfono de su casa o cartearlo, mandar una carta. Se demoraba, o un telegrama, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Si yo quería hablar con alguien, o si quería llamar a alguien en un lugar del mundo, costaba mucho dinero una llamada al otro lado. Hoy en día, WhatsApp, cabinas, todo, claro. Se le señal y era dinero, no era barato. Llamar a alguien a la China, yo no sé, por cualquier cosa, o a Estados Unidos, o donde sea, no era algo sencillo. Estamos hablando hace 30 años, 20 años, 30 años. Hoy en día, pues, ¿qué quiere llamar? A Putin puede llamarlo. Y barato, y barato. En aquella, me acuerdo que Solo tiene que quitar internet. Estados Unidos con mi hermana, le costó 2,000 pesos. Uy, ¿por qué está? Wow. Y me acuerdo que lo metieron en una cabina y estaba hablando. Pues hoy en día el mundo va cambiando, las realidades van transformando. Y también las personas el contexto en que se desenvuelven las personas ya no es el mismo. Pero vamos a ver eso, viene Moshe y les dice, bueno, ustedes no son los que salieron, pero ya cometieron sus situaciones. O sea, a pesar de que no son la misma generación, a pesar de que tienen otro origen y otras situaciones, están yendo por un camino muy parecido al de sus padres. Complicado. O sea, heredaron cosas que no están sí, adquiridas. Y Moshe viene y les dice, no vayan por ese camino. Entonces, ¿cómo uno puede negar la genética? Hay quien dice, ¿cómo uno puede negar la genética? ¿Cómo puede ser que un hijo no se parezca físicamente a sus padres? Gracias. Uno, hijo. No que lo adoptó, no que nada, sino que es su hijo. La misma sangre, los mismos genes. ¿Cómo puede ser? Se no tiende a parecerse. Incluso la herencia generacional que se tiene, costumbres, lunares, forma de caminar, de comportamiento. Hay una cosa que hoy en día yo no conocía, que de verdad no conocía, y es como quien dice lo último en guaracha. Es lo que es la guaracha.
Eh, Se llaman constelaciones familiares. Voy a buscarlo ahí en Google. Es una terapia de regresiones y de cosas. Si es buena, si es mala, no me pregunto, yo no tengo, nada más le digo que es lo último. Y comienza a ver que muchas de las cosas que arrastran las personas vienen de vidas anteriores y de cosas. Y que es algo que está en la Kabbalah, es verdad, que el alma de los abuelos reencarna en los nietos o los bisnietos o todo lo demás. Somos fuertes. O sea, se van arrastrando cosas de vidas y de situaciones y de momentos anteriores en la vida de las personas. ¿Ok? Se llama constelaciones familiares. Para que si eso es bueno, que eso es malo, yo no sé. Constelación, así como el cielo, familiares. Yo lo conozco como memoria de... Memoria. Es parecido, no es igual. No es igual. Es otra cosa. Van saliendo cosas. ¿Okay? Entonces te hacen una terapia y unas cosas. Lo que quiero decir es que se heredan cosas, sí. Siendo así, entonces Moshe Rabbeinu al final les reprocha. La forma simple de explicarlo es que al principio los reprochó por medio de una alusión, considerando a aquellos que habían pecado tan solo un poco. Por respeto a estos, no citó los pecados de forma explícita. Después hizo el reproche citado detalladamente las transgresiones dirigidas a todos aquellos que habían pecado mucho. Es decir, hubo unos que pecaron poquito, hubo unos que pecaron mucho. Que pecó poquito, poquita reprensión. Que pecó mucho, mucha. Pero también, eso es sencillo. Pero también se puede explicar con la base a lo que encontramos en el Midrash, que ciertamente lo apropiado hubiera sido que los reproches los hubiera dicho ¿quién? Claro que va. Miren cómo voy a poner aquí esto. ¿Quién es el que debió reprochar a Israel? ¿O quién es el que debió decirle a Israel todas sus faltas y todas sus culpas y todo lo malo que había hecho? Al menos es el que vivió con ellos, cargó con ellos todo el tiempo de sus padres y el tiempo de los jóvenes. Pero el Midrash no está de acuerdo con usted. El Midrash dice Bilam. Porque el enemigo es el que le saca a uno todas sus faltas, todo lo que no tiene, todo lo que hizo malo, todo aquello, sus debilidades. ¿Ah? ¿Ok? Sí dice, mira que va a ver. Tengamos la mente abierta. Bilam, porque ahora lo aleno me lo alejen que los iraníes dicen que van a atacar a Israel en el día de Tisha B'Av, nos decían la noticia, que en el día de Tisha B'Av nuestros enemigos nos van a atacar. Ahora, ¿cuándo es Tisha B'Av? Martes. Anuncian que van a bombardear todo Israel, que se preparen los judíos. Que ayunar. Lo que ellos no saben es que cuando nosotros ayunamos, Hashem nos protege más todavía. Cuando nosotros zanjamos nuestras diferencias y vamos y nos sentamos juntos y hacemos luto y recordamos y si no me hablo con el otro, si me cae mal como una patada en el hígado a las 12 de la noche el otro, si zanjo eso, si tengo la altura espiritual, el nivel de Torah para decir, no importa, tú eres mi hermano, los hermanos se pelean, los hermanos discuten, los hermanos, pero aquí estoy a tu lado, Hashem nos ve con misericordia. Entonces ellos piensan que en el día de Tisha B'Av, que estamos así todos, va a ser contrario. Estamos en el día alto, fuerza, fortaleza. Hacemos el trabajo espiritual. Entonces, no sé si vieron las noticias, sí dijeron que ellos van a atacar el día de Tisha B'Av. Lo que pasa en el mundo y nosotros no nos damos cuenta. ¿Cómo nos estamos puesto a una maldición como para el pueblo de Israel estaba acampando confiadamente? Bilam, por eso mismo. Y ellos no sabía. El Rambam dice que todo lo de Bilam Moshe lo vio en profecía. Pues ¿cómo iba a saber Moshe que estaba haciendo Bilam allá? Si estaba al otro lado allá en una montaña, no lo veía. No tenía los binoculares así, ¿no? Todo fue una profecía que Moshe le mostró. Si no hubiera sido profecía, el pueblo de Israel no se hubiera enterado de todo lo que sucedió. Es una perashá muy especial, junto con Pinhas. Todo eso para allá es profecía. Moshe no estaba ahí al lado de Bilam. ¿Cómo yo puedo narrar un hecho que yo no estoy al lado, que yo no supe, que yo no? No había espías. Todo lo más íntimo. Cuando Bilam va mandan los delegatarios, mandan los embajadores a la tierra de él. ¿Qué espía había ahí? ¿Verdad? Te voy a honrar, te voy a... No, y los ¿cómo se llama? Sacrificios. todo eso fue Nebuá, todo eso fue un nivel de profecía como Moshe Rabbeinu tenía.
El punto es que ¿por qué cité lo de Irán y Max Shemov Sefronam, todo eso, Reshoim? ¿Por qué lo cité? Porque cuando quieren hacer un daño, mandan espías, como dice usted, y que ven las debilidades, y que ven, que resaltan las cosas negativas, lo que no está bien. Ningún enemigo va a hablar lo bueno tuyo. Hay una parte que, donde habla de un varón, Yehoshua, el Cohen, dice en el tiempo de Zorobabel y todos ellos, Estaba con la ropa sucia. Dice que estaba delante, que llama el que lo iba a ungir y el mismo Cohen, dice, y estaba para hacerte adversario, para acordarle todo, de qué tienen tus vestimentas tuyas, y cuáles eran los vestimentas tuyas, recordarle los pecados. Seguro. Las transgresiones, cuando la Torá habla de que estaba alguien desnudo o que estaba alguien con la vestimenta sucia, son pecados. Es una manera alusiva, alegórica de hablar de que tenía muchas transgresiones y era el Cohen Gadol. Muy bien, entonces los reproches lo hubiera dicho Bilam y las bendiciones lo hubiera dicho Moshe. O sea, es todo lo contrario. Bilam, que es nuestro enemigo, que fue contratado y que odiaba particularmente y con mucha enjundia, con mucha fuerza a Israel, era el que tenía que hablar de las cosas buenas. Y Moshe es nuestro maestro, es nuestro profeta, es nuestro guía, es nuestro líder. Él tiene que hablar lo bonito. Porque ¿quién quiere una persona a su lado que le está siempre recordando las cosas que no hizo? ¿Cómo se llama? Lo no bueno de uno. ¿Cómo se llama su esposa? Nuestra vida. Parminan. ¿Ah? Eso, pero eso es aquí el hidush. Eso encierra amor. Eso encierra amor. Vamos a ver, encierra amor. Superficialmente no lo vemos como amor. Es igual que los hijos. Papá siempre me corrige, siempre me regaña, siempre me aquí, siempre me allá, siempre esto, no me resalta lo bueno, siempre me resalta lo malo, lo que no hice, lo que aquí me corrige. ¿Por qué lo hace? ¿Ah? Lo otro es indiferencia, lo otro no me importa, no me importa un pepino, haz lo que se te dé la gana. Es lo peor que puede haber. O sea, Bilán amaba al pueblo. Los bendijo. Bilán bendijo al pueblo de Israel. De Bilán no salió ninguna maldición. No, pero ¿por qué no salió ninguna maldición? Porque él no pudo hacerlo. Él quería, pero Hashem no permitió. ¿Me explico? Pero lógicamente, lo que uno hubiera pensado es que lo que está diciendo Será Shimshon, lo que tú lógicamente piensas es que quien es tu líder, quien es tu guía, quien es tu papá, quien es el que te ama, te va a decir bendiciones. Y el que es tu enemigo te va a decir maldiciones. Pero aquí no es que Barminano, ¿vale? No es que Moshe maldiga al pueblo, pero sí señala sus faltas, sus culpas. Por ejemplo, la reacción del pueblo. Y dicen que si tú sabes que viene tu enemigo a matarte, levántate tú primero. O sea, ¿el pueblo de Israel podría reaccionar de esa manera? ¿O? Sí, eso es una halajá, pero el asunto acá es que si yo no sé quién está haciendo cosas malas, ¿Con quién? Yo no sé quién, entonces ahí viene a Kadosh Baruj Hu y nos ayuda a nosotros. Cuando yo tengo identificado quién es quién, pues es más fácil, pero si yo no sé quién es el que está ahí intrigando y haciendo cosas no buenas. Bien, Rabota, entonces, mira lo que dice, pero si hubiera sido Bilán quien los reprochara, los hijos de Israel hubieran dicho, una persona que nos odia nos va a reprochar por lo que hicimos. Si tú eres un odiador, tú no quieres nuestro mal, obviamente vas a hablar lo malo nuestro. Si hubiera sido Moshe Rabenu quien nos hubiera bendecido, si hubiera sido Moshe Rabenu que los hubiera bendecido, las naciones del mundo dirían, uno que los ama, obviamente los bendice. Claro, lo natural. Por eso a Kadosh Baruj Hu, que los reproche Moshe, que los ama, y que los bendiga Bilam, que los odia. Al revés. Que los reproche Moshe, que los ama, y que los bendiga Bilam, que los odia. Puede ser la verajá de uno que te odia. ¿Tú la recibes o no la recibes? Así serán claramente discernidas las bendiciones y los reproches de los hijos de Israel. Esta es la intención del versículo, dice Rabbeinu Shimshon. Del versículo. Cuando dice, estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel. Mira cómo él nos muestra
una interpretación muy diferente a lo que tradicionalmente entendemos nosotros. Cuando empieza así, de palabras, de Barim, estas son las palabras, de Barim, es el libro. Dice, seguidamente procede a mencionar los reproches por medio de aludir a los lugares donde sucedieron las transgresiones. Con esto, Hashem quiso especificar a los hijos de Israel que por cuanto los reproches fueron dichos por Moshe, que los amaba, aún cuando se los hubiera dicho expresamente, ellos deberían considerarlo como si hubiera sido por medio de una simple alusión y no debía ser para ellos tan vergonzoso. ¿Por qué? Porque Moshe los amaba. Entonces, es una simple, o sea, si te corrige alguien que te ama, tú tienes que ser agradecido. Eso es un pasuk de el libro de Mishlei. El que ama a su hijo, lo corrige. Moshe amaba entrañablemente al pueblo de Israel. Por eso mucha gente toma bronca, se molesta, se indigna, cuando, por ejemplo, el rabino de uno o alguien cercano a uno le llama la atención por algo. Por supuesto que hay maneras y hay formas de corregir a alguien, de hacerle caer en cuenta que está haciendo lo que no es correcto, por supuesto. Ok, no en público, no humillarlo, no. O sea, eso démoslo por descontado. Estamos hablando de que lo hace de una manera, por ejemplo, como Moshe Rabbeinu, de una manera muy elegante, con mucho tacto, pero aún así hay gente que se molesta, gente dice, pero ¿por qué? ¿Quién eres tú para corregirme? ¿Quién eres tú? ¿Quién era esto? ¿Quién aquí? ¿Quién te dio la autoridad? ¿Quién te dio la...? Mira, en realidad, si alguien te corrige de la manera correcta, es porque te aprecia. No se debe ser grosero para corregir. Y aún hay disciplina, ¿ok? Hay veces que es... Yo recuerdo una cosa, Rabotai, yo siempre la cuento, una historia mía, no me gusta hablar de ¿no? Yo cuando llegué a la yeshiva donde yo estudié, de Rabanut, en Shaharit, había los bajurín, los solteros, vivíamos en la yeshiva, vivíamos ahí, había varios edificios de la yeshiva, yo vivía en el mismo edificio donde estaba la yeshiva, por un tiempo, bueno, pasaron a otro edificio, bueno, el punto es que vivíamos ahí. Y ahí en la yeshiva todos los días había Shaharit, o sea, de domingo a viernes, Shabbat era otra hora, pero había Shaharit a las 7:30 de la mañana. A veces los viernes no, porque los viernes Israel es libre para prepararse para Shabbat, mucha gente se iba para su casa, pero digamos que en los días había Shaharit, 7:30 de la mañana. Éramos los que vivíamos ahí en el Yeshiva, podríamos haber sido unos 25. Otros vivían por fuera y llegaban. Yo llegué a la Yeshiva, 7:30, yo llegaba al rezo, Baruch Hashem, ¿verdad? Y 7:30 es una hora normal, es una hora normal, una hora de gente normal, ¿verdad? Llegaba a las 7:30, llegaba 10 minutos antes, me tomaba un café. Yo para activarme como buen colombiano necesito un café. ¿Ok? Yo si no tomo café, bueno, el día de ya me van a ver, me pongo así. De verdad, yo siento que estoy ya, porque no puedo tomar café. ¿Okay? Yo siento, los ayunos yo lo siento fuerte. ¿Okay? Usted me ve así, dice, ¿qué le pasa? No tengo café. Es lo que me pasa. ¿Ok? Yo, sí, pues, no me importa si no hay comida, no me importa si no hay esto, no importa por café. Y ya, bueno, el asunto es que tomaba café, llegaba, empezaba el rezo. Y a veces me decía, por favor, ¿puede rezar usted? Yo no hablaba hebreo. Yo no me pronunciaba bien. Y los que estaban ahí eran israelíes. El hebreo es el idioma de ellos. Dice, pero ¿por qué a mí? Y aquí están todos estos que para ellos el hebreo es su idioma natal. No, rezaste. Por favor. No, porque tú llegaste primero, porque tú te vemos así, que llega. Empieza. Y había un rab, hoy en día es rabino en Nueva York, que vivía ahí, en la yeshiva. Ya mayor, pero él vivía ahí, al lado de la yeshiva. No en la yeshiva, al lado de la yeshiva. Y él venía a rezar con nosotros. Y él
Cuando yo me ponía a rezar, se me paraba al lado. Una presión. Me corregía. La alef, la ain, las letras, cómo se pronuncian correcto. Que muchas cosas, y las terminaciones, muchas cosas, por ejemplo, para nosotros latinos son muy difíciles. Al principio, todo es práctica. Por ejemplo, shalom con M, no con N. ¿No? Ain, que es una letra que es un sonido sí, sale de acá. La alef, ¿verdad? Todo eso, hacerlo pronunciar bien la tefilá, pronunciar las oraciones. Y se paraba ahí a mi lado y me corregía. Todo el resto. Una vez, dos veces, tres veces, cinco veces, 10 veces, bueno. Todo el que dice, bueno, yo no voy a rezar más, que rece otro. Ya me evito. No, decía, hazlo. Me corregía, esto no, esto aquí. Ahora, te digo la verdad, no tenía tanto tacto como Moshe Rabbeinu para corregir. Muy tosco. El taimaní, después yo entendí que los judíos taimaníes son fuertes en muchas cosas. Comen mucho picante, son muy picosos. ¿Ustedes creen que comen picoso? No comen nada. Y regía, eso no es así, eso no es aquí, delante de todo. Otro dice, bueno, pero usted me está humillando aquí delante de todo esto. Baruch Hashem, bueno, pasó el tiempo. Y bueno, ya él se fue a trabajar. Pero después yo entendí con el tiempo, eso es lo que está pasando con los años, yo entendí todo el bien y la bondad que esta persona había hecho para conmigo. Que él, no, nadie le pagaba por eso, nadie lo obligaba a eso. ¿Me explico? Es un gesed de la persona. Es decir, vamos a ayudar a corregir a este para que este aprenda cómo es bien. En mi vida había visto a esa persona, no tenía ningún kesher, ninguna conexión con esa persona. Y otro dice, y me decía, pero mira, como si un colmo te la tiene montada, o sea, él te quiere hacer mal, te quiere. Bueno, mira, ya yo había sido profesor, había sido maestro, ya tenía cierto, se ve que en realidad no es tan así. Bueno, Baruch Hashem, hace algunos años atrás que volví a Israel después de muchos, es como antes de la pandemia, fui a Israel. Y me lo encontré en la calle. Me encontré en la yeshiva, él venía saliendo, yo venía entrando, y yo le dije, un momento, saludame, yo quiero decirle una cosa. Okay. Normal, ¿dónde está? En Nueva York, trabajando en una sinagoga, es judío del Yemen, te imagino. Quiero decir una cosa, Raf. Yo quiero agradecerle todo lo que usted hizo por mí. Porque gracias a usted, yo aprendí a pronunciar bien el hebreo. O más o menos bien. ¿No? Qué bruto, pero más o menos. Él no está obligado. Yo no le pagaba por eso, nadie le pagaba por eso. Él no tenía ningún deber ni ninguna. Y así es la bondad de Hashem a través de las personas que al principio creemos que nos están haciendo un daño, pero que en realidad, eh, no tiene, es una bondad. Mira, las personas que escriben, si no es un tema relevante a lo que estamos estudiando, no les voy a contestar. Qué pena, pero uno pregunta conforme al tema que se está estudiando. ¿Ok? El sabio así pregunta, no de otros temas. Otros temas, en otro momento cuando se toque ese tema, muchas gracias. Y disculpen la franqueza. Entonces, eso es Gesed, eso es bondad. Eso es hacer algo. Lo que está haciendo Moshe es decirle, yo sé que me voy a ir, yo sé que voy a fallecer. Ya, Moshe comenzó a hablar, ya iba a fallecer 37 días. Pero le dejo esta enseñanza porque los amo, porque los quiero. Ojalá no caiga en saco roto, ojalá no sean sordos a lo que yo les estoy diciendo. Bueno, y de aquí hay un musar impresionante, tan grande como el sol, este musar. Ten mucho cuidado con el que solamente te bendice, solamente te habla cosas bonitas, solamente te habla palabras dulces. Mira. ¿Qué dice el mismo Shlomo Amelech? Corrige al sabio y te
corrige al necio y te odiará. O sea, que solamente siempre hay palabras bonitas, lindas, hermosas. Hay algo. Para que siempre hay cosas malas, también hay algo que no está bien. Pero acá, el Zera Shumshon nos está enseñando que no todo, Moshe también nos muestra que la corrección tiene que venir del que ama para que sea efectiva. Entonces, Así lo hacía el marido, que ponía a un lado de mí, cuando estaba yo empezando a rezar y me corregía. Pero él no me corregía al instante. Cuando terminaba el rezo me decía, por favor, vengan, digo esta palabra, no se pronuncia así, es así, ¿no? Pero como decía, ¿cómo lo leí? Decía, ¿cómo lo leí? Así, no. Lo que usted dice, ay, le interesaba que la persona aprendiera. Le interesaba transmitir. No, Ribraja, que su pueblo sea para bendición. Entonces, Rabotai, esta es la dimensión del versículo cuando dice, estas son las palabras, seguidamente procede. ¿Cuáles son las palabras? Las palabras de Musar, las palabras de corrección, las palabras de edificación para Israel. Las palabras que está diciendo Moshe Rabbeinu no son palabras de decir, ay, qué lindos son ustedes, son lo mejor, los amo, ¿verdad? Hurra, se llama la porra. No, esto me interesa. Seguidamente procede a mencionar los reproches por medio de abrir los lugares donde sucedieron las transgresiones. Con esto Moshe quiso especificar a los Israel que por cuanto los reproches fueron dichos por Moshe, porque los amaba, aún cuando se los hubiera dicho expresamente, ellos debían considerar como si lo hubieras dicho por medio de una simple alusión. Y no debe ser para ellos tan vergonzoso. Y eso también fue por su bien, así como respecto a ellos, para que no escucharan los reproches de la boca de Bilán que los odiaba. Y como Moshe Rabbeinu, que los amaba tanto, era quien les decía aquello, aunque hubiera sido de forma explícita, ellos lo debían tomar como una alusión, ¿sí? Porque cuando ama a alguien y reprocha, siempre es para tu bien. También se puede explicar, según lo que encontramos en la Gemara, que Rabbi Nehemías sostiene que los hijos de Israel no aceptaron la responsabilidad de ser garantes los unos de los otros, ni siquiera acerca de las transgresiones al descubierto, sino que hasta después de que atravesaron el río Jordán. Por ende, se puede decir que cuando todavía no habían atravesado el río Jordán, tampoco habían recibido la responsabilidad de ser garantes mutuos. O sea, una persona tiene responsabilidad. Yo como judío tengo responsabilidad de que el otro judío pueda vivir la Torah. Como les decía ayer, si viene una persona a mi casa y yo sé que es judío, yo sé que no come kasher, yo sé que él no se cuida de kashrut y que él come cualquier cosa, aún así yo no puedo bajo ninguna circunstancia darle algo que sea prohibido por la Torah, algo que no sea kasher. Yo tengo que darle en mi casa comida kasher. Pero no le importa. Yo no puedo, yo soy garante de que esa persona se una, se conecte, esté en el camino que tiene que musar, no musar, musar es ética, comportamiento, la manera correcta y es lo que debemos enfocarnos en cada día, incrementar en nuestras vidas. ¿Okay? Musar. Musar es cómo debemos saber cómo comportarnos en sociedad, pero también para la Torah no se posa sino sobre aquellas personas que tienen musar. Bien. Entonces, somos garantes. Siendo así, cada cual no podía ser castigado sino por sus propias transgresiones, por su propia porción en dicha transgresión. Y obviamente muchos de los israelitas no tuvieron sino una porción muy pequeña de aquellos pecados. Por eso Moshe Rabbeinu los reprochó por medio de alusión, ya que ellos tenían tan solo una porción ínfima en la transgresión. Ínfima como lo es una simple alusión. Así también su castigo por aquello sería tan solo un poco como es una simple alusión. Es decir, cuando una persona, y esto es una cosa muy fuerte, muy fuerte. Cuando una persona cuando hay un rabino, hay rabinos, hay miles, millones, no millones, pero cientos de miles seguro. Pero cuando hay un rabino comunitario, ¿qué significa un rabino comunitario? Significa que es Rav Keilati en hebreo, es el rabino de la comunidad, es el rabino que hay una comunidad X y ese rabino fue contratado, fue asignado o él recibió sobre sí a Harayut la responsabilidad de guiar esa comunidad X. Resulta, pasa y acontece
que en esa comunidad X no se hacen las cosas bien, o hay gente dentro de la comunidad X que no hace las cosas bien, por las razones porque no ha estudiado, o porque no quiere, porque no se ha preparado, porque esto, pues. Entonces, el Rav tiene responsabilidad. No, pero es que ellos no vienen, porque es que ellos no están, porque es que ellos no, no, todos, el Rav y todas las personas tenemos cierta responsabilidad de ayudarles, de transmitirles, de corregirles, de hacerles saber que eso es lo que pasa con mucha de la gente que se une al pueblo de Israel. No tienen una comunidad, no tienen un Rav, es casi que imposible que puedan avanzar. Un tiene Rabanim, ya que estas palabras de Torah que estamos compartiendo para el la mala para el Israel, y entre ellos de Moreno, Berrabeno, Barraba Gaón, Jacob, Bentamar, Shehia, que había muchos buenos años de vida, mentira, que es mi Rab, por cierto, que está enfermito en el hospital ahora, Rabbi Jacob Pérez, Shelita, hermano de Mijael Pérez, el hermano mayor de Mijael Pérez. Bekitsur, en resumen, entonces tiene un Rab y una responsabilidad, y ese Rab tiene una responsabilidad, y todos tenemos responsabilidad, ¿no? Y es lo que está diciendo, todos tenemos responsabilidad. Moshe Rabbeinu está diciendo a los otros, aunque ustedes no hayan pecado, tienen grado de responsabilidad por los que sí pecaron. Porque hay que corregir. Entonces, si uno ve algo que está mal hecho y uno se queda callado, uno se hace cómplice de eso. ¿Okay? Por supuesto, volvemos a lo mismo, saber cómo corregir, saber cómo tener el tacto, la decencia, el musar para corregir a los demás. Claro, aunque hay opiniones que dicen que si uno no tiene la fuerza no debe corregir. O sea, si yo sé que estoy haciendo algo mal y si yo voy y lo corrijo y le digo, sé que voy a crear una enemistad, un problema, mejor hay que ser inteligentes. ¿Okay? Pero, o sea, tener la manera, siempre tener la inteligencia emocional, dirían hoy los psicólogos, de cómo corregir a la persona, de cómo decir, no, mira, sabes que esto no es por aquí, esto es por acá, y el por qué, siempre es importante el por qué. No es por aquí, por esto, por esto. Por esto. ¿Okay? Hay personas que, por ejemplo, me sucede muchísimo en mi trabajo profesional. Hay personas que, Baruch Hashem, se están acercando al Yahadú, están en este camino, o ya se convirtieron, y aprendieron ciertas cosas por internet, o porque leyeron un libro, y entonces en ese libro ellos asumieron que era interpretar unas palabras del libro, y dijeron, es por aquí. ¿Por qué? Pero no tuvieron una formación, no tuvieron un rabino, no tuvieron una guía, no tuvieron... Y entonces, la manera como ellos realizan ciertas cosas no es la correcta. ¿Por qué? Porque no hubo lo que yo sí tuve, quien se sentara a su lado, Baruch Hashem, y le fuera guiando y le fuera direccionando. O sea, de alguna manera, y quiero ser muy claro, pero a la vez muy respetuoso con lo que voy a decir, han sido huérfanos. Entonces hay que adoptarlos, ¿ya? Con todo cariño, tomarlo y sentarlo y decirle, mira, esto se hace así, la cuchara se toma así, el tenedor, lo básico, ¿verdad? Pero es que yo leí, sí, pero esa es la manera que tú interpretaste, ¿ok? Pero no es la manera correcta. O a veces que yo leí en tal libro, ese es Ashkenazí, usted se fue ahí. Uno con calma y con cariño le dice, mira, cuando uno estudia para el rabino, no estudia para el rabino sefaradí o para el rabino Ashkenazí. Uno estudia todo, todo. Ahora que uno particularmente en la comunidad que sirve, o en su vida personal, en mi casa, con mi familia, yo siga las costumbres sefaradí, eso es, eso no tiene ningún tipo, pero un rab, una persona que conoce las opiniones y las alajot según todas las costumbres, según la interpretación alágica, tanto sefaradí como ashkenazí, las posturas, y el condimento de eso es los mitnagim, las tradiciones que hay. Hay infinidad de tradiciones, que en un lugar hacen así, que en un lugar hacen acá. Por ejemplo, los ashkenazí este Shabbat Hazón, muchos ashkenazí no se bañan completamente el cuerpo. O dejan en la señal. Exactamente, o dejan señalar el Gaón de Vilna, el Gaón de Vilna, no trae. O no comen, si comen, se acostumbran a comer 3 ensaladas, ponen 2.
Cosas de mitnagim. ¿Ok? Lo mismo en Tisha B'Av hay infinidad de mitnagim, de tradiciones, porque son cosas que se acostumbraron en ciertos lugares. ¿Ok? Entonces, eso es irle indicando, mostrando el camino. Y es lo que le está diciendo Moshe, ya yo no voy a estar, Moshe no va a estar físicamente, presencialmente. Moshe va a partir de este mundo en 37 días. Pero les está diciendo, miren, no, yo los quiero, los aprecio, los respeto. Y por eso quiero corregirles esto, quiero que sepan esto para que les sea una guía en su vida. Algunos hacen caso, otros no. Vamos a hacer así en la vida. Si no le hicieron caso a Moshe Rabbeinu, ¿qué indica que te van a hacer caso a ti? No, de verdad, de verdad. Eres más que Moshe Rabbeinu. ¿No? Así me dijo un Rafa. No hacen caso a Moshe Rabbeinu, ¿qué te van a hacer caso? Uno va, uno ayuda, uno colabora, uno está ahí, acompaña, les da lo mejor de uno, pero la persona así. Después con el tiempo seguramente se dan cuenta que, oye, sí, este realmente sí, como los hijos, igual, toda vara, toda vara. Igual. Entonces, y a pesar de que después de tener las transgresiones de todas las formas, al principio se les había dicho por medio de alusión, como diciéndoles que por cuanto se encontraban todavía al lado del río Jordán, no hubieran recibido una obligación de responsabilidad mutua, su pecado era pequeño, tan pequeño como el de una simple alusión. ¿Así? Queramos o no, como estamos tenemos también responsabilidades como pueblo. Eso te B'Av. Pero yo no destruí el Beamigdash, yo no hice Abudazará, yo todo eso que vino, que todos esos elementos, yo no hice nada. ¿Qué me vienes a mí? Dice, en cada generación en que el Beamigdash no es reconstruido, es como si esa generación lo hubiese destruido. Porque siguen los mismos pecados, siguen la misma situación, en las divisiones, los conflictos, los odios. Las madlocot, no los ven la familia, los ven las comunidades, que este me dijo, que este no me dijo. Sí, yo voy, pero es que esa persona, ese tipo de... No hay nada nuevo persona. Entonces, lo mismo es, somos seres humanos. Entonces, la Torá nos pide que hagamos a un lado las diferencias muchas veces. ¿Que alguien no me cae bien? ¿Sabes? Que no te caiga bien. Que no me saludó, no me dijo Shabbat Shalom, o no me dijo... Es verdad, no está correcto. Pero ahí es donde tiene que uno sacar adelante su Torah. Ahí es donde tiene que sacar uno la nobleza y que es un ser espiritual, que es una persona que está en un camino de perfeccionamiento espiritual. Hay cosas que nos duelen y nos duelen muy en el alma, porque lo hacen personas. ¿Por qué nos duelen? Porque lo hacen personas que consideramos cercanas a nosotros. Gente que de verdad valoramos y que de verdad queremos. Tú te montas un camión y una persona te dice algo no feo, créeme que te irrita, lo puedes insultar, lo que no está bien, pero dice algo no muy bonito, pero al final se te va a olvidar rápido. ¿Por qué? Porque ese fulano, ¿quién es? Puede ser que nunca más en tu vida lo vuelvas a ver. Pero cuando es alguien cercano, crea un resentimiento, crea una cosa, o sea, es por eso ustedes han escuchado la frase conocida que de el amor al odio. Cuando hablamos de amor no se refiere solamente a relaciones sentimentales, sino también a que hay un cariño, que hay un aprecio, que hay un respeto, y no se valoró eso, o yo percibo que no se honró eso, pero aún así, llorar la felicidad. Superemos. Bueno, para ir concluyendo, Rabotai, otro punto. Y escuchó Hashem la voz de nuestro Padre, de vuestras palabras, nuevamente el término palabras de Barim, y se enojó y juró diciendo, Hashem se enojó con el pueblo de Israel, no va a entrar esta generación, no va a entrar. Este versículo es lo difícil de entender la expresión la voz, kol. Pues el versículo podría haber dicho simplemente, y escuchó Hashem vuestras palabras. ¿Qué quiso decir? Y escuchó Hashem la voz de vuestras palabras. Claro, ¿no? Escuchó Hashem la voz de vuestras palabras. Puede decir, escuchó Hashem sus palabras. Dice, no, la voz de sus palabras. Voz. ¿Qué va a decir usted? Disculpe.
Cuando nosotros oímos hay una parte donde también dice, cuando estaban recibiendo ¿cómo se llama? La Torah, y dice, y vieron las voces. Vieron las voces. ¿Cómo se ven las voces de Pírico? Ahora, oyeron la voz de la palabra. La intención sería esto, el sentido que tenían, el por qué pecaban, la intención del pecado es verde. Bueno, estoy hablando de la entrega de la Torah. Ver la voz de Hashem también significa... ¿en dónde dice que en cada generación que... Ya le voy, esta es la Gemara. Esto es Masejet Gitim. ¿Ok? Pero volviendo a su pregunta, sí, o sea, es un hecho espiritual. Las palabras de Hashem están grabadas sobre el alma de Am Israel. ¿Me hago entender? Están grabadas sobre el alma de Am Israel. El Yerushalmi, en el Yerushalmi, en Gitim está ahí escrito lo que hablamos de él. Cada generación. Entonces, escuchar y ver la voz. Ver la voz es algo más asombroso, es algo que tiene que ver con qué, con el alma. Escuchar, obviamente, los oídos, pero ver la voz tiene que ver con el alma. Bien. Cita exacta en el Yerushalmi. Quiero ver acá. Colaboró. Y en Shabbat está escrito, vamos a ver Shabbat 119b. Ahí está también. En Yerushalmi, vamos a ver Shabbat 119. Muy bien, la cita que dijimos que leíamos en la construcción. Muy bien, en cada generación. Entonces, dice acá la voz. ¿Por qué dice la voz? Esta es para pregunta, se puede proponer, acerca del versículo. Hay un pasaj en el libro de Job. Job. ¿Conocen el libro de Job? Job. 33:8. Y la voz de las palabras escucharé. Escucha la voz de mis palabras. A simple vista, en ambos versículos, está de más la expresión la voz, pues bastaría con decir, y las palabras escucharé, y escucha mis palabras. ¿Por qué entonces la redundancia de decir la voz de mis palabras? Podemos responder de acuerdo a lo escrito en el versículo en Devarim, a partir de la explicación de dicho versículo del libro de Job, donde encontramos que él se lamenta ante sus 4 amigos. Por eso Job tenía 4 amigos, 4 consejeros, por su infortunio. De ellos, los 3 más ancianos permanecieron en silencio, lo que causó el enojo del más joven de los amigos de Job, Eliú, quien se dirigió a Job, y le dijo: porque lleno estoy de palabras, el espíritu dentro de mí me compele. O sea, tengo que hablar. O sea, como así que vemos que tú estás sufriendo, que tú estás mal, y nos vamos a quedar callados. ¿Qué amigos son ustedes? A veces, dice Rabbi Shimshon, una persona puede hablar compelida por el enojo. O sea, ¿qué es lo que vamos a hablar? El enojo, por alguna otra emoción o alguna otra emoción similar. En esa circunstancia no puede contenerse o dominar y gobernar sobre lo que dice. En dicha situación, aun cuando haya hablado, no es recomendable prestarle atención en absoluto a lo que haya dicho. Pues las palabras que haya pronunciado habrán sido sin conciencia. Pues estas palabras dichas solo son consecuencia del enojo. Solo son. Cuando nos enojamos, cuando estamos indignados, cuando tenemos bronca, decimos cosas de las cuales después... Palabras. Lo dije sin pensar, lo dije sin... Entonces vuelve el perro arrepentido con el hocico, ¿ah? Con el rabo entre las piernas y el hocico. Decía el gran filósofo. Entonces, mira, yo no pensé lo que dije, de verdad, yo estaba... El hígado es el que habla, dice la cábala. No el faraón. Ahí habla el faraón que tenemos nosotros. Es que llegaba Moshe, ¿verdad? Y le decía: ay,
Pues ya, no, pero piden, recen por mí a Shen, ahora sí, el faraón, el paro que tenemos dentro ahora. Entonces, por lo tanto, Eliú primero le dijo a Job, porque lleno estoy de palabras, el espíritu dentro de mí compele, con lo que quiso decir, que tenía una razón poderosa por la cual tenía que hablar, y por ello agregó que a pesar de que estaba obligado a hablar debido a que estaba molesto porque los mayores que él no habían hablado antes, Job debía escuchar la voz de sus palabras. Aquí vemos, si los mayores se quedan callados, ¿por qué será? Eliú hizo énfasis en que tenía que escuchar la voz, a col, de sus palabras, porque si solamente hubiera dicho, escucha mis palabras, habría sido obvio que yo no iba a prestar atención. Pues Eliú mismo había reconocido desde el principio que sus palabras surgían de su molestia. Por lo tanto, no la debería tomar en consideración. Por eso Eliú dijo, escucha la voz de mis palabras, para notificarle a Job que sus palabras no estaban afectadas por su molestia, sin tener conciencia de lo que sale de su boca. Más bien, él estaba hablando con completa lucidez, conciencia y buen juicio. ¿Cuántas veces en nuestra vida hablamos con completa lucidez, conciencia y buen juicio? La prueba de esto radica en la voz en la cual estaba diciendo las cosas. Pues uno no tiene intención de decir sus palabras con conciencia. Pues uno que no tiene intención de decir sus palabras con conciencia, tampoco pone intención en la inflexión de su voz. Los locutores, los narradores, cómo hablan. La inflexión, cómo expresan las palabras, cómo modula. ¿Ah? Tiene una buena voz para hablar, una voz chillona así. Por ello, el libro le dijo a Job, ¿cómo ves? Yo pongo intención en mi voz. Debe ser. Ello demuestra que estoy hablando con total conciencia de lo que estoy diciendo, con lucidez, juicio y severidad. Por esto, escucha la voz de mis palabras. De acuerdo con esta explicación, podemos responder a la dificultad del versículo en Devarim. Ahora volvemos allá a Devarim. Moshe Ben le dijo a los hijos de Israel, y escuchó a Hashem la voz de vuestras palabras. Es decir, vosotros habéis hablado contra Kadosh Baruj Hu, pero cuando hablaron contra Kadosh Baruj Hu, ¿qué significa? No fue por rabia, por cólera, o que estaban con bronca. Lo hicieron premeditadamente. Pensaron cada cosa que iban a decir y actuaron mal. Es decir, no es algo que fue en la efervescencia, en el fulgor, que tenían rabia y dijeron lo que tenían que, y salieron cosas que no. No, aquí la voz de sus palabras quiere decir, todo estaba pensado, meditado. En el asunto de los espías, por eso en verdad Kadosh Baruj Hu no debería haberle prestado atención a otras palabras, ya que estaba molesto y con temor debido al reporte que había recibido los espías acerca de la tierra de Israel. Okay. De haber sido así, vuestras palabras habían sido sin conciencia, sin severidad ni juicio, de modo que habían sido descartadas. Es decir, miren una cosa, que está diciendo una cosa, Dios mío. Hashem no castiga a la persona cuando habla en un momento de ira, ni de intenso dolor. Cuando la persona está en una situación de verdad fuera de sí, Hashem no castiga. ¿Y dónde sabemos eso? Dice la Gemara. Que la persona cuando peca, ¿qué? ¿Por qué peca? ¿Escuchaba eso? Porque hay un espíritu, un ruach shtut, un espíritu de tontera, de bobera, que se apodera de la persona. Pero entonces, si cuando hacemos algo malo lo hacemos por ruach shtut, entonces nunca se nos debería. No, en realidad, no todas las transgresiones son con ruach shtut. Ruach shtut es cuando yo sé, no tengo claro si está bueno, si no está bien, si no está mal, y lo hago. A veces hacemos cosas tontas nosotros mismos en nuestra vida. Por ejemplo, prendemos algo en la estufa y no le prestamos atención, se quema.
¿Por qué? Tú, tonto. Tienes que estar ahí para el pendiente. Pero no lo haces con intención, sino que te distraes hasta aquí, eso es lo que está hablando. Pero hay transgresiones y cosas que sí sabemos las consecuencias, sí sabemos que estamos actuando mal, sí tenemos conciencia de lo que estamos haciendo y aún así lo hacemos. Ahí sí es, como el pecado de los espías. Ellos sí tenían claro que lo que estaban haciendo. Eso es la voz. Hashem escuchó la voz de sus palabras. ¿Qué quiere decir? La voz de sus palabras son la neshama de sus acciones. Hay cosas que decimos sin intención, sino, y a veces la otra persona no lastimamos a la otra persona, pero no hay intención de lastimarlo. De verdad, la verdad verdadera, como decía Cantinflas, no es lastimar. Pero la otra persona no es hacerlo sentir mal, es la verdad verdadera. La otra persona no lo capta así o no está en ese momento muy sensible. Pero acá no, aquí la verdad, 100%, sí, premeditadamente hicieron las cosas. La angustia de Dios la podemos ver entre lo que había perdido, la pérdida de sus hijos. Yo creo que no tanto la hacienda, ni tanto que lo hayan atacado, sino el haber perdido los seres queridos, que en cierto momento pues, llegan a tener, ¿cómo se llama? Un apego a ellos, que la angustia que embargaba a ellos, yo pienso que por eso dice, maldigo el momento en que nací, que dijeron que varón, que concebido, todo. Oye, ¿qué está haciendo usted en reclamo al Eterno por haber pensado debido darle la vida? O sea, ¿qué pasó? Pues, la historia de Job es apasionante y uno de los libros más complejos de entender del Tanakh. Pero el asunto acá, Rabotai, es que todo lo que hizo, muchas cosas de las que hizo yo fue motivado por esa sensación, por cosas que no racionalizó. Pero acá, con el pecado de los espías y todo lo que está, la voz de sus palabras, que es lo que estamos aquí, sí sabían lo que estaba pasando. Estoy en las implicaciones de la voz. Entonces, de haber sido así, vuestras palabras hubieran sido sin conciencia, sin serenidad ni juicio, de modo que habrían sido descartadas. Hashem no le hubiera mandado ningún castigo, ningún juicio a esa generación. Pero debido a que Hashem escuchó la voz con la que habéis dicho vuestras palabras, fue evidente que habías dicho con intención y plena conciencia. Sabiendo así, quedó claro que aquello que habéis dicho fue con la intención en primera instancia de pecar delante de él. Esto es un concepto que a medida de los años se vuelve más complejo. ¿En qué sentido? Entre más Torah estudiamos y entre mayor conocimiento tenemos de la fuente, de la tradición, mayor conciencia vamos adquiriendo. Mayor grado de entendimiento de cómo es la Torah, de cómo funciona el Talmud, que la Gemara, que el Midrash, que aquí, que acá, que las halajot, los términos halágicos, mutar, asur, ¿verdad? Las salidas halágicas, safet, feca de Rabanán, mutar. Entonces vamos como, no hay que ser rabino para entender eso. Eso no va entendiendo, va avanzando y va, entre más conocimiento se tiene, entre mayor formación se tiene en el judaísmo, en la Torah, mejor dicho, entonces más libre albedrío se tiene. No sé si peligroso. Lo que quiero decir es que tú sabes cómo son las cosas. Hay varias características, ¿no? En el estado consciente de uno mismo, de saber las salidas o cómo me puede beneficiar una... Eso ahí, entonces, ¿qué necesitas ahí? Yirat Hashem. Sí. Dos cosas, Yirat Het, Yirat Hashem. Temor al pecado y temor a Hashem. No es lo mismo. ¿Ok? No digas de dónde. Por eso, es lo que digo una vez uno de mis maestros. Hay gente que estudia la Salahot de Shabbat bien, para saber cómo abrir el negocio en Shabbat. Su intención es abrir su negocio en Shabbat. O sea, le estudió bien y sabe las Salahot. Y según lo que decíamos ayer, que también tiene que ver con esto que conocemos ayer. Según la parte procedimental, la parte de la halajá, es permitido. No puedo encontrarle ningún defecto ni nada que no sea correcto. ¿Me explico? Pero, según lo que llamaríamos la neshama, lo que llamaríamos el or, la luz interna, no está bien.
Ahora, hay situaciones muy complejas. Por ejemplo, una persona que tiene una cadena de supermercados, 1000 supermercados, y abrir en Shabbat es complicado. Yo me quedé sorprendido ahora que estuve en España, en una cadena de supermercados que no voy a decir el nombre, grandísima, creo que no sé si es la más grande o la más grande. El domingo no abre en todo el país. El domingo no abre. Pero ¿qué fue lo que me sorprendió? Que hay dos más que son la competencia, o tres que son la competencia fuerte también, que sí abren el domingo. Yo dije, no tiene lógica. Porque bueno, que todos se ponen de acuerdo y no abren el domingo, bueno, compra lo que tienes que comprar y ya sabes que el domingo no hay. Pero que esta cadena, que no sé si es la más grande o de las más grandes, no abre el domingo. Ya todo el mundo lo sabe. Pero las otras sí abren el domingo. ¿Qué hay ahí? Entonces uno saca una enseñanza para lo de uno, para la Torah, obviamente. Siempre se puede. Pero más allá de eso, yo sé que lo que yo hago, que lo que yo tengo, que lo que yo me esfuerzo, tiene la bendición de Dios. Aunque no sea correcto. No, Baruch no es correcto. Trato de que sea correcto. No, lo que digo es que, no, ellos son goín, no, no, lo de ellos no, pero lo que quiero decir es que yo saco, como dice el Baal Shem Tov, una enseñanza para mí, ¿verdad? Digo, tiene, no puede ser, ¿no? Sí, para mí, ahora yo, si lo hacen los goín, ¿cuánto más y más yo como yudí que conozco, que entiendo, que comprendo la dimensión o me esfuerzo por vivir el Shabbat y saber lo grandioso que es el Shabbat y que es la conexión de todos los mundos, no lo voy a hacer? O sea, yo saco la enseñanza para mí. Ellos lo hacen por la razón que sea, no voy a entrar. Yo. Entonces es eso, o sea, el estudio y el conocimiento nos va abriendo nuevas puertas y nos va y requiere que tengamos más musar, requiere que tengamos Yirat Hashem, Yirat Shamayim, y cuidar lo que decimos y cómo lo decimos. ¿No? Pensar lo que hablamos es difícil también. Seleccionar las palabras que utilizamos. Es lo que está diciendo la voz. Hashem no dará por inocente al culpable. ¿En qué sentido? ¿Quién es el culpable? El que tiene libre albedrío. El inocente, la persona no tiene libre albedrío hasta que no estudie Torah. Porque si no sabes cómo hacer lo bueno, entonces tú estás prisionero de lo malo. ¿Quiénes son los que tienen más libre albedrío? Los grandes, entre más grandes, los grandes sabios. No se puede la Torah pura, toda ella, la derecha y la revés. Exacto. Por ello, cuando Hashem escuchó la voz de vuestras palabras, precisamente por ello se enojó y juró que ninguno de los hombres de aquella generación frente. Aquí entienden algo que la gente repite y no tiene conciencia de lo que está diciendo. ¿Qué cosa? Que toda la generación del desierto eran sadiquim. ¿Han escuchado eso? Que toda la generación del desierto eran grandes sadiquim, grandísimos sadiquim. Que nosotros no podemos dimensionar el nivel espiritual que tenían. Pero aún así, por ello, y de ahí la historia de Elisha ben Abuya en la Gemara, que era más grande que Rabbi Akiva, en conocimiento, en comprensión. Por ello, cuando Hashem escuchó la voz, ¿por qué? Porque escuchó la voz de vuestras palabras. Sabían perfectamente, comprendían, conocían. No estuvo de acuerdo con la parte, por ejemplo, cuando los pájaros con llaman y de vuelta al Kimud Abaen, cuando se va a decir que él rememoró de la Elisha ben Abuya. él sabía lo que estaba haciendo. Exactamente, tenía entendimiento completo de lo que está viendo. Por eso dice por eso la halajá es cuando hay una persona así, que alejarse de esa persona. ¿No? Y si escribe un Sefer Torah, hay que quemar el Sefer Torah.
O sea, ¿por qué? Porque él conoce, entiende perfectamente, tiene todas las herramientas y se desvió. Entonces, así, eso dice, por ello, eran grandes sadiquín, sí, porque conocían, porque entendían, y por eso el castigo fue tan contundente. Por ello, cuando Hashem escuchó la voz de vuestras palabras, precisamente por ello se enojó y juró que ninguno de los hombres de aquella generación, que eran de sadiquín, de grandes sadiquín, vería la tierra buena que él había prometido a vuestros patriarcas, que le haría a su descendencia, solo después de que Hashem vio que la voz de sus palabras fue con claridad mental, lucidez y conciencia. Se enojó con vosotros y juró castigar. ¿Por qué? Porque tenían todo el conocimiento, todas las herramientas. Por eso cuando estudiamos, cuando crecemos, cuando avanzamos, hay que ir acompañado de Yirat Het, Yirat Shemaim, de temor al pecado, de temor a Shem, de temor a las cosas. Más gente comienza a estudiar a la Jot de Kashrut a profundidad. Se dan cuenta que muchas cosas. Pero hay opiniones que lo permiten. Sí. Pero nosotros no vamos según esa opinión. ¿Por qué vamos a una opinión más estricta? Porque tenemos Yirat Hashem, Yirat Het. No queremos ver lo que quizás la halajá no es como esa opinión que lo permite. Exactamente. ¿Y cómo entonces qué hacemos? Unra, vamos a una opinión más estricta. Porque quizás ese rabino que lo permitió en cierto contexto, para cierto momento, para cierta cosa, ok, nosotros vamos. Tenemos, como le digo, aquí, Baruch Hashem tiene toda la posibilidad, todo lo que necesita para Kashrut y todo. Usted se va a poner a buscar cosas que en otro lugar, no, quizás, porque es que eso es afect, no, ¿por qué va a entrar esa afect? Vamos a lo que vamos a lo que ya sabemos que está bien. Y punto. ¿Para qué nos vamos a complicar? Entonces, es eso, porque cuando comenzamos a estudiar, comenzamos a profundizar, se nos presentan nuevas oportunidades, nuevas salidas, nuevas fuentes, nuevos descubrimientos y queremos utilizarlos, porque vivimos en una generación que uno de los grandes problemas de nuestra generación y de nuestra existencia y de nuestra vida espiritual es que queremos siempre lo más fácil, la salida más sencilla. Y la espiritualidad no va a poder. La verdadera espiritualidad es exigente. La verdadera espiritualidad es exigente. No busca una mejor para hacer una política. No busca salidas fáciles. Busca lo que es correcto a todas las luces. Entonces, eso es. Escuchar la voz es la intención. Por eso, bueno, lo que se dice en la efervescencia, en el calor de la discusión, bueno, ya se llegó ahí. Pero lo importante es siempre, Baruch Hashem, crecer, estudiar y aplicar lo que estudiamos, conocer y tener Yirat Hashem, Yirat Het. ¿Okay? Crecimos, estudiamos, avanzamos, comprendemos más, tenemos más, Baruch Hashem, más conocimientos, más herramientas, utilicémoslas de la manera correcta. Utilicémoslas como tiene que ser. Eso es lo que está diciendo Moshe Rabbenu. Le digo, Hashem escuchó la voz de sus palabras. Hashem vio que lo que decían salía con comprensión, con entendimiento, con lucidez. Entonces, cuando actuamos así, cuando tenemos lucidez y entendimiento en lo que hacemos, si lo enfocamos bien, vamos a tener siempre bendición. Siempre. Siempre. No puede salir nada malo de ahí. ¿Ok? Que Kadosh Baruj Hu nos ayude. En este Shabbat Hazon, este Tisha B'Av que ya llega a nosotros, que todas las herramientas que tenemos, que el conocimiento, la formación que tenemos, la utilicemos siempre para crecer y para elevarnos en el servicio divino, y en mérito de eso podamos ver prontamente la llegada de Mashiach Kenu Berabe Be'amenu. Amén. Kenye y Ratzom, Erev Shabbat Shalom, Lekulam. Shabbat Shalom a todos los que están aquí y los que están por Zoom, y los que estoy viendo. A ninguno veo porque ninguno tiene. A los que estoy leyendo acá, mejor dicho. Shabbat Shalom. Chao, Shalom, Rabino, muchas Shabbat gracias. Shalom, Rab. A ustedes. Que la misbot. Que la Gracias, azot. Rabino. Shabbat Shalom.